Señor le bendiga al pastor Guerra. Una palabra de gracia en tiempos de coronavirus. Estamos viviendo tiempos de pérdidas, donde sentimos que hay cosas que estamos perdiendo alrededor de nosotros. Estamos perdiendo contacto físico, amistades. Estamos perdiendo pues las costumbres que habíamos tenido de hacer ciertas cosas, llevar a los chicos a la escuela, después ir al trabajo, caminar, hacer cosas que nosotros teníamos la libertad de hacer. Las estamos perdiendo nuestros trabajos, estamos perdiendo nuestra economía y en muchos casos estamos perdiendo también la salud. Y ante el sentimiento de pérdida, el temor de perder nuestra libertad, nuestra salud, nuestras confortancias, las cosas que nos hacen confortables, como nuestras casas, los autos, etcétera, que nosotros entonces sentimos este sufrimiento de agonía, como si una persona hubiera perdido a un ser querido. La Biblia tiene mucho que decirnos acerca de la consolación. Segunda de Corintios, el capítulo 1, versículo 3 al 5, dice estas palabras. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordia y Dios de toda consolación, el cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones, para que podamos también nosotros consolar a los que están en cualquier tribulación, por medio de la consolación con que nosotros somos consolados por Dios. Porque de la manera que abundan en nosotros las aflicciones de Cristo, así abunda también por el mismo Cristo nuestra consolación. Tremendo versículos de la palabra de Dios. 6 veces en estos 4 versículos que le repetí, que le leí, 6 veces se repite la palabra consolación. Dios es el Dios de toda consolación. Y la Biblia entonces nos enseña 3 cosas que me vienen a mi mente al nosotros pensar en la necesidad de ser consolados. Nada más les recuerdo entonces que la consolación se usa y el significado de la palabra es de aliviar una pena a una persona que está pasando por una aflicción, pues se alivia la aflicción de alguien. Ejemplo, si una persona ha perdido a alguien, se le ha muerto pues un ser querido, pues en ese tiempo de pérdida venimos nosotros, las familiares, las amistades, y vamos a visitar a la persona para estar con la persona. Y hay instantes en ese luto de la experiencia de esta persona sufriendo la pérdida, donde los visitantes y las personas que vienen como que le ayudan a remover el sentimiento de la pérdida, le alivian, como dice el significado, la pena, el vacío que tienen, y por un momento se olvidan de su situación. Bueno, la palabra de Dios me dice a mí que en la vida nosotros cuando tenemos pérdida, que es cuando nosotros también necesitamos consolación. Y así como cuando nosotros vamos a visitar a un ser querido que ha perdido a un ser querido, pues nosotros tratamos de consolar a la persona estando ahí con la persona. No podemos quitar la situación, pero podemos consolar en la situación. La Biblia entonces me habla a mí en estos versículos que acabamos de leer, me habla de 3 cosas que necesito reconocer. La Biblia me dice que Dios es el Dios de toda consolación y que nosotros somos consolados por Dios. Detrás de toda verdadera consolación no está como una curita para ponerla arriba del dolor, sino tiene que venir Dios, el creador de todas las cosas. Tiene el dolor de pérdida, tiene el tamaño que solamente Dios puede cubrir, y Dios es el Dios de toda consolación. No hay ninguna pérdida en su vida, no hay ningún área donde usted se sienta que ha perdido algo y está sufriendo, se siente con aflicción, se siente con
tristeza sobre esa área que ahora no está, donde Dios no pueda venir y ser el consolador de esa área. Acuérdense, consolar no quiere decir que el área regresa. Es como una persona que se ha muerto, pues la persona que está sufriendo, pues se siente que al ser consolada no quiere decir que el hombre, el esposo, la esposa regresa, sino que tiene alivio en la pena que está sufriendo. Dios entonces es el alivio en nuestra pena. Él es la fuente de toda consolación. Segundo, la Biblia me dice algo tremendo, no solamente que Dios es el autor y el recurso, la fuente de toda consolación, sino que, escuche bien, así como nosotros tenemos consolación, así tenemos sufrimientos en Cristo. Dice el versículo 5, porque de la manera que abunda en nosotros las aflicciones de Cristo, así abunda también, dice, por el mismo Cristo, nuestra consolación. Y hay entonces algo tremendo que me habla de la vida. El creyente tiene que experimentar aflicción y consolación. Que la vida cristiana es una vida donde el mismo Cristo, nosotros sufrimos, como me dice aquí, sufrimos aflicciones de Cristo, pero también somos consolados por Cristo. Y me recuerda entonces que la experiencia de la vida cristiana vamos a tener pérdidas porque Cristo está en control, guiando que nosotros perdamos, escuche, que nosotros perdamos ciertas cosas donde nosotros creemos que estas son las cosas que nos dan vida a nosotros, que nos dan fuerza a nosotros y que las razones por las cuales debemos de vivir. Y Dios entonces reconoce que estos son ídolos que tienen que morir. Y cuando estos ídolos empiezan a morirse en nuestra vida, empiezan a quitarse de nuestra vida, pues nosotros entonces nos sentimos con el sentimiento de aflicción, de pérdida, y Dios entonces viene, Cristo, el mismo Cristo que nos quitó, que nos trajo el sufrimiento, es el mismo Cristo que ahora se presenta para ser nuestra consolación. Y tercero, la palabra de Dios entonces me dice a mí que en el versículo 4 que Dios nos consuela en todas nuestras tribulaciones para que podamos también nosotros consolar a los que estén en cualquier tribulación por medio de la consolación con que Cristo nos ha consolado Dios. En otras palabras, muchas palabras de consolación. Dios nos consuela en todas las tribulaciones, dice, para que nosotros consolemos a las personas en cualquier tribulación con la consolación con que nosotros fuimos consolados por Dios. Lo que está diciendo la palabra de Dios es que Dios nos consuela para que nosotros seamos vehículos de consolar a los demás, de enseñarle entonces a los demás de áreas en nuestra vida que necesitan ser afligidas, perderse, y al mismo tiempo de cómo nosotros hemos experimentado, como cuando yo he perdido algo, como Cristo ha estado conmigo, yo comparto esa realidad con mis seres queridos, con otras personas, y los consuelo, no pasando por lo mismo que la persona pasó, la misma experiencia de aflicción, sino pasando por una experiencia de consolación. Usted y yo calificamos para ser consejeros bíblicos a otras personas cuando nosotros tenemos experiencia de aflicción y Dios consolando. Cuando Dios nos consuela en cualquier aflicción, nosotros tenemos la capacidad, nos hemos graduado en la escuela de consejería para consolar a otras personas en cualquier aflicción que ellos tengan, con la misma consolación con que Dios me ha consolado a mí. En otras palabras, mi vida, mis experiencias, las pérdidas de mi vida y las consolaciones que Cristo nos da en nuestra vida son entonces instrumentos en mi vida para yo ganar sabiduría, para ayudar a otras personas que aunque yo no estoy pasando por lo que esa persona quizás esté pasando, pues yo he pasado por mis propias pérdidas
y mis propias consolaciones que Dios me ha dado, y eso sirve suficiente para yo decirle, yo también pasé por algo parecido y Dios me enseñó esta realidad. Hermano, usted al vivir en este tiempo, pues recuerde que Dios es el Dios de toda consolación. Que la experiencia de su vida van con dos realidades, no solamente con aflicciones, pero también con consolaciones. Y no solamente con consolaciones, sino también con aflicciones que Cristo trae para quitar los ídolos en nuestro corazón. Y las experiencias que nosotros entonces tenemos en nuestra vida se convierten en la sabiduría para nosotros consolar a otras personas con la misma consolación con que Cristo nos consoló a nosotros en nuestra aflicción. El Señor le bendiga.